Al parecer estamos siendo testigos de una campaña más bastante malintencionada. Hola casualistas, ¿qué tal? En este canal por lo general trato de hablar de temas de fútbol o por ahí algún fichaje y cosas por el estilo. No suelo tratar estos temas, pero creo y en vista de la gran campaña que se ha visto tanto en medios digitales como también en medios televisivos y radiales, en desprestigio de la ley, la cual hay un cierto grupo de hinchas de Alianza Lima que está llamando malintencionadamente ley perro muerto. Y ojo, con esto no quiero decir que todos los hinchas de Alianza son malintencionados, ni mucho menos. Pero está claro que hay un grupo bastante organizado, la verdad, porque coincidentemente comienzan a publicar cosas bastante similares dentro de periodos de tiempos bastante cercanos. Pero bueno, eso ya sabrán ellos. Y me pareció justo también poder aportar mi granito de arena desde mi tribuna. Si bien es cierto, no tenemos grandes periodistas en los medios, sí se ha visto estas últimas semanas con la masividad de noticias, con información bastante manipulada que se ha estado dando en distintos medios. Así que bueno, voy a tratar de resumir lo que es más o menos este tema de la ley concursal, la cual es aplicada a universitario, cómo fue que se creó y también qué sucedió a lo largo del tiempo para que actualmente se busque un cambio. Antes de continuar con el video, no te olvides de darle like para que así se pueda compartir a muchas más personas y también de compartirlo a personas que creas que pueda ser de su interés. Y obviamente si ya tienes un tiempo siguiendo el canal y te gustan los videos que hago, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que así YouTube te avise cuando suba video. Ahora sí, sin mucho más preámbulo, continuemos. En primer lugar, he escuchado, o mejor dicho, he leído opiniones diciendo de que la U busca que se apruebe una ley a su favor para que no pague sus deudas o en todo caso para que se extienda hasta 30 años el pago de sus deudas y recién en 30 años las pague, ¿verdad? Esto la verdad que es bastante errado, bastante equívoco y no sé, según de quién venga esta opinión puede ser incluso malintencionado, tratando de manipular masas que poco y nada pueden conocer del tema. Lo cual también podía ser mi caso, mejor dicho, era mi caso hasta hace un mes. Sí, más o menos estaba enterado del tema, pero no me metí tan de lleno hasta que vi la masividad con la cual se comenzó a soltar información bastante variada sobre el tema y variada para mal con respecto a Universitario de Deportes, tratando de desprestigiarlo de una manera bastante notoria. Así que acá dije, bueno, acá está pasando algo. Acá hay algo medio extraño. No es la primera vez que pasa, con los temas futbolísticos también sucede. El hecho de que exista tanto desprestigio hacia el Club Crema. Y dije, bueno, si existe esto dentro de lo deportivo, nada me dice que no puede existir dentro ya este tema más legal. Y vamos por puntos. Primero, la ley, o mejor dicho, el decreto de urgencia 10-2012 se dio por decreto del presidente Ollanta Humala, allá por el año 2012. Esto con el fin de crear un marco especial para aplicar la ley concursal a los equipos del fútbol peruano. Y es que no solamente la U tenía deudas, claro, es cierto que la U tenía la deuda más grande, creo que eso es innegable, pero había algunos otros clubes más que también tenían complicaciones con respecto a esos temas. Es en el año 2013 que se presenta el proyecto de ley 2097-2012 como la ley complementaria para la reestructuración económica de la actividad deportiva futbolística, o más conocidos por muchos como la ley concursal, en la cual entraban 5 clubes de fútbol con el fin de que no sean liquidados debido a sus deudas. Y sí, no solamente la U era el equipo que estaba, digamos, con ese peligro de la liquidación, sino habían algunos más. Por ejemplo, Alianza Lima, Cienciano, Melgar y Sport Boys. Con lo cual, básicamente, estaba dado por suspendida la actividad que podrían tener los socios dentro de los clubes. Y este poder que solían tener los socios pasaba a tener, o mejor dicho, pasaba a ser de los acreedores, quienes vendrían a ser los representantes de las deudas. O sea, en cristiano, por ejemplo, la U te debía a ti 5 mangos. Ya había alguien que te representaba y pasaba a tener poder dentro de la U. Un porcentaje proporcional
a la deuda que tenían contigo. Y para que se pueda aprobar el pago de la deuda que el club en cuestión tenía hacia ti, pues primero, Indecopi tenía la deuda registrada obviamente, y primero se tendría que aprobar un plan de pago. Y acá viene el primer problema de la U. ¿Qué pasa? Por ejemplo, Alianza Lima, la mayor parte de deuda que tenían era con Sunat, que era de un 70%. El Boys, un 80% también con Sunat. Y en el caso de Cienciano y Melgar, pues había un caso parecido. Total, que para aprobar un plan de pago de las deudas, se necesitaba que un 67% de la Junta de Acreedores estuviera de acuerdo. O mejor dicho, brindara su aprobación. Sin embargo, ¿cuál era el problema de la U? Y acá voy a poner la deuda de Universitario y quiénes vendrían a ser los acreedores. Como ya se dieron cuenta, Gremco tiene el 50%, bueno, exactamente el 50.8%, y Sunat tenía el 40.5%. El resto, pues eran cantidades bastante minoritarias. Si se acuerdan de ese 67% que se necesitaba para que se apruebe el plan de estructuración, pues, ¿qué creen? Gremco y Sunat no se ponían de acuerdo. Y es que al parecer acá había una diferencia de intereses. Esto obviamente se podría confirmar o al menos tener más sospechas más adelante, debido a que, bueno, Gremco básicamente ya tenía tasado los activos del club para liquidarlos. Y esto obviamente se descubrió años más adelante. Gremco no quería que le pagaran la deuda, o al menos por sus acciones se puede inferir eso. Ellos lo que buscaban era que se liquiden los bienes que tenía Universitario de Deportes. Y no solamente esto, sino también acrecentaron la deuda corriente. Pero bueno, esto ya viene a ser otro tema. Hasta entonces, hasta esta fecha, Gremco y Sunat no se ponían de acuerdo para aprobar un plan de estructuración, cosa que sí pasó en Alianza y en los otros clubes, que la verdad que era mucho más sencillo, porque vuelvo a repetir, tenían, o al menos uno de sus acreedores tenía mayor cantidad de porcentaje que ese 67% que se necesitaba para aprobar el plan de estructuración, y pues se les facilitó más pagar las deudas. Lastimosamente, la U no tenía estas facilidades, que bueno, también por propia culpa de los socios de la U en su momento, de verle tanto porcentaje a Gremco y tanto porcentaje a Sunat. No nos vamos a hacer los locos tampoco. O sea, acá, desde la administración del Gordo González y muchos otros, hicieron un desastre el club. Y claramente a los hinchas de la actualidad nos tocaba apechugar. Y bueno, ¿cuándo se aprobó el plan de estructuración? Dirán muchos. Fue en 2017. Recordemos que entre los años 2012 y 2017 hubieron una larga lista de nuevos administradores que solían intercambiar con cierta continuidad. En pantalla estarán los administradores que pasaron por la U durante ese periodo de tiempo. Para los hinchas que ya eran conscientes en ese entonces de lo que sucedía con el club, seguramente les va a traer recuerdos nada gratos. Y bueno, muchos dirán, ¿qué pasó entre esos años? ¿Por qué se dice que las administraciones, y mucho también se le echa culpa a Gremco, se encargó de hundirnos como club, elevar la deuda corriente, que también vendría a ser la deuda post-concursal? Pues muy sencillo, como podrán ver en la pantalla, la deuda desde 2012 hasta 2016 en la primera imagen fue acrecentándose. Tenemos también otro cuadro de la deuda entre 2009 y 2020. Podemos ver la tendencia hacia arriba que tiene. Y en la tercera imagen podemos ver la deuda corriente ya por millones, que vemos como de 2012, 2014, 2016 va acrecentándose esto hasta 2020. Alcanza quizás su pico más alto por allá por 2021, y a partir de cierto periodo hacia el presente, que digamos que es la época en la que Ferrari agarra el club, pues vemos que comienza a disminuir. ¿Esto qué quiere decir? Que la deuda corriente al menos se ha estado pagando ya. Y esto es algo que no sé por qué me da la sensación de que hay ciertas personas, concretamente ciertos hinchas de Alianza, no, obviamente, vuelvo a repetir, no todos, sino me refiero a ese grupo que se organiza de manera malintencionada para poder mancillar el honor del Club Universitario de Deportes, y creo que eso se ha visto bastante en redes sociales, especialmente en Twitter. Por acá también se ve a uno que otro. Bueno,
Al parecer eso no gusta demasiado, ¿verdad? Pero seguimos hablando del tema. Básicamente las administraciones se encargaron de incrementar de manera bastante desmedida la deuda corriente, también llamada la deuda postconcursal. En lo deportivo ni qué decirlo, fue un desastre. 2013, el mejor año que no se sabe ni cómo se campeonó, muchos recordarán, con muchos jugadores de la reserva, muchos jugadores de la cantera, justamente gracias a ellos debutó Canchita González, bueno, creo que ya había debutado, pero tuvo más minutos, Rafael Guarderas, Diego Chávez, y de por sí ese equipo estaba plagado de jugadores juveniles. Ahora volviendo a 2017, se aprueba un plan de que, bueno, en primer lugar se iba a aplicar una tasa de interés del 7% de 2012 hasta 2017 y luego de un 2.5%. Y después la segunda medida, a ver, está un poquito... ya van a decir ustedes. Aprobar un plan por concesión de terrenos de Campomar y Lolo con hitos de tiempo aproximado para comenzar a pagar la deuda en 3 años. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no se lleva a cabo este plan? En primer lugar, acá ya entra a tallar Indecopi y en primer lugar descubre que hay salidas de dinero injustificadas con destino a Ubercorp, la cual era una empresa de asesoría de un ex trabajador de Grenco. Qué casualidad. Otra cosa también es que se tasó la venta de Lolo Fernández. Y por último, no se cumplió los hitos de zonificación de terrenos. Así que esto hacía indicar y suponer de que lo que estaban buscando era hacer un poquito de tiempo para que les diera justamente el tiempo para poder liquidar los activos del club. O sea, en simple, los tipos no querían cobrar su deuda porque ellos tenían, vuelvo a repetir, la potestad, tenían la sartén tomada por el mango para aprobar un plan y con el mismo se les pueda pagar. Ellos no querían que se les pague la deuda. Ellos estaban buscando liquidar los bienes de la U. Además que de por sí esta salida de dinero injustificada a Ubercorp, cuanto menos ya es bastante sospechosa. Y en imágenes podrán ver lo que encontró Indecopi. Ahora tengamos en cuenta esto con la ley anterior, con lo cual en primer lugar no se pagó nada de la deuda, absolutamente nada de la deuda, es más, se acrecentó. Tampoco se llegó a cumplir ese plan de estructuración, el cual se había aprobado en 2017. Y básicamente cualquier acreedor podía pedir la liquidación total. Con lo cual la ley anteriormente aprobada no nos sirvió de nada para pagar las deudas. Y vuelvo a repetir por si alguien, algún acéfalo, y perdón que lo diga de esta manera, pero hay que ser bien acéfalo para que después de escuchar todo lo que vengo diciendo en este video sigan con la cantaleta de no, pero paguen su deuda. No teníamos decisión para eso. Los socios no tenían decisión para ver si se podía o no se podía pagar la deuda. No teníamos la sartén por el mango. Era decisión de los acreedores, representantes de con los que teníamos las deudas. Y claramente tuvieron la oportunidad de crear un plan para que se les pague esas deudas y decidieron otra cosa, decidieron cosas bastante sospechosas. Cualquier cosa menos pagar la deuda. Fue así como en 2021 el Congreso lanza la ley 31279, que es una ley que modifica el procedimiento concursal, con la cual en primer lugar se evita la enajenación de los activos de los clubes, encarga a la SUNAT elegir un nuevo administrador provisional, Ferrari en este caso, y crea una comisión investigadora de irregularidades de administraciones y otra para investigar si las deudas son reales. Porque sí, acá viene otro bombazo. Y es que hay una gran sospecha de que las deudas que se le atribuyen a Universitario de Deportes no sean reales del todo. ¿Y por qué lado puede venir esto? ¿Qué acreedor podría tener la cantidad de deuda que tiene la U con él errada? Basta ver las redes sociales de algunos acreedores para ver a quién no le gusta que se investigue este tipo de irregularidades y también a quienes no les gusta que se sincere la deuda. Porque los hay, no es tan complicado de darse cuenta. Por ahí otra cosa que se dice es que esta ley
esta nueva ley era inconstitucional. Primero se comenzó, o mejor dicho, había ciertos entes, se podría saber que era Grenco, en conjunto de algunos otros colaboradores, vamos a decirle así, en los medios y redes sociales, que alegaban que esta nueva ley era inconstitucional. Y de hecho, Grenco, usando el Colegio de Abogados de Huaura, interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley. ¿Y qué respondió el Tribunal Constitucional? Que la ley sí era constitucional. Pero, ¿qué rayos dice la ley? ¿Acaso ya no vamos a pagar? ¿Nos están condonando la deuda? Totalmente falso. Y quien diga que esto es así, pues está mintiendo de manera o por desconocimiento o de manera bastante malintencionada. Y probablemente con bastantes intereses detrás. Bueno, en primer lugar, la ley lo que planteaba era presentar un plan de viabilidad, también pagar deudas en un plazo determinado. Y acá viene quizás con lo cual muchas personas manipuladoras intentan crear su versión de los hechos. Dice pagar deuda en un plazo determinado como máximo 30 años, pero esto no quiere decir que todas las deudas van a ser como máximo en 30 años. Ahorita vamos a ir a eso, pero sí he escuchado eso. En 30 años habrá muchos acreedores que ya no estarán, habrán estirado la pata. No, muchachos, no va así el tema. Los plazos se dividen por cantidades, la cantidad de las deudas. Por ejemplo, si a tal persona le debemos tal cantidad, se le pagará dentro de un determinado plazo. Si le debemos más, en otro determinado plazo. Y si le debemos una cantidad considerable, ahí será de 30 años máximo. Pero no hay ninguna persona, trabajador, que se le deba tales cantidades. Los únicos que cumplirían los requisitos de que se les pague en máximo 30 años vendrían a ser las empresas Sunat y también Grenco. Los otros acreedores, quédense tranquilos que dentro de 10 años es el plazo máximo. Pero ahora vamos a profundizar más en eso. También está el regular administraciones de máximo 3 años y otros beneficios para que los clubes puedan obtener terrenos. ¿Y en qué ha beneficiado esto? Bueno, en primer lugar, podemos ver que en el cuadro anterior, que está más atrás en el video, podemos ver que la deuda corriente de la U desde 2021 a 2023, bueno, en 2021 estaba en 68 millones y en 2023 está en 30 millones. ¿Esto qué quiere decir? Que ha bajado, que hemos estado pagando las deudas. Por si alguien está diciendo, paga tu deuda, estamos pagando, hermano, tranquilo, estamos pagando. Y con respecto a las ventas de la U, en 2021 pues teníamos 50 millones de ventas y en 2023 tenemos 119 millones. A eso hay que sumarle que según el diario Gestión, la U terminaría de pagar su deuda corriente, ojo, la deuda corriente, a fines de 2025. Yo me pregunto, ¿por qué se molestan tanto si estamos pagando la deuda? La deuda corriente obviamente, pero estamos pagando una deuda. Y con respecto a la otra deuda que le debemos a Grenco, a Sunat y a los otros acreedores, si en total debemos 400 millones, esto sin contar el sinceramiento de la deuda y contando lo que se dice que debemos actualmente, se pagarán 13 millones, bueno, 13.3 millones anuales, que la U con lo que está generando, claro que es capaz de esto, y será posible pagar la deuda completa. Y vuelvo a repetir y disculpen que sea tan pesado. ¿Esto de verdad molesta? ¿Por qué molesta? Digo, o sea, es tema nuestro, ¿no? Vamos a pagar la deuda, no nos van a condonar la deuda. No vamos a no pagar la deuda, la vamos a pagar. No nos van a hacer ni una donación, ni nos van a perdonar la deuda, ni nada por el estilo. Simplemente vamos a tener facilidades para pagar la deuda. Vamos a pagar la deuda. Disculpen que lo remarque tanto, pero creo que esto es algo que no ha quedado claro porque cada vez que veo alguna opinión al respecto siempre dicen, paga tu deuda. Sí, vamos a pagar la deuda, espérate nomás, vamos a pagarla. No te desesperes. Y por último y para cerrar, para los que dicen que a los trabajadores de la U que se les debe plata, se les va a pagar dentro de 30 años, pues acá en imagen tenemos los plazos según la cantidad de deuda que se le debe a cada uno. Y recordarán que hace un momento puse una imagen, la voy a volver a poner. A los acreedores laborales debemos 17 millones de soles.
A los de AFP les debemos 10,8 millones de soles y a otros debemos 4,2 millones de soles. ¿Y qué dice la ley? 10 años para el caso de acreencias concursales, postconcursales e intereses que en su conjunto no superen los 20 millones de soles. ¿Acaso los laborales superan los 20 millones de soles? No. Tampoco los de AFP, los de otros tampoco. ¿Quiénes son los que sí superan los 20 millones de soles? SUNAT y Gremco. Con lo cual sí es cierto que a ambas instituciones el plazo de pago será mayor, porque es cierto, será mayor, pero no es como dicen muchos ahí por redes sociales que vamos a esperar que se mueran los trabajadores para pagarles, que en 30 años, que es un abuso. No, mi hermano, va a ser en 10 años el pago de su deuda. Y ojo, no es que en 10 años sí o sí, 10 años como máximo, puede ser incluso menos. Particularmente yo creo que va a ser menos, pero será cuestión de ver cómo van avanzando las cosas. Pero hasta 10 años máximo tenemos para pagarle la deuda. Y para si por ahí hay un cortito, discúlpenme que lo diga así porque hay que ser cortito, que piensa que recién dentro de 10 años vamos a depositar toda la deuda, las deudas no se pagan así, se pagan por plazos. Creo que todo el mundo, haya o no haya tenido deudas, sabe que las deudas en grandes cantidades se suelen pagar en plazos, en cuotas. Creo que ni siquiera debería ser necesario aclarar esto, pero lastimosamente hay gente que es necesario que se les aclare. Y obviamente, vuelvo a repetir, a Sunat y a Grenco sí se les va a pagar en un plazo máximo de 35 años. Pero bueno, son instituciones, creo que se puede manejar de mejor manera y creo que lo más importante es que se les pague primero a las personas, trabajadores, AFP y entre otros. Bueno, de momento eso sería todo. Quiero saber tu comentario. Gracias también a los que han llegado hasta esta parte del video porque entiendo que puede tornarse un poco pesado. He tratado de hacerlo lo más dinámico que se pueda, pero es complicado. Igual compártelo a muchos hinchas cremas y muchos hinchas en general, porque yo creo que la campaña de desinformación ha afectado no solamente a hinchas cremas, sino también a hinchas de otros equipos que se creen todo lo que aparece en televisión, en redes sociales, cuando claramente no es así. Te leo en la caja de comentarios, dale like al video si te ha gustado y no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba video. En la descripción están mis redes sociales y al lado derecho del video está el QR de mi Yape por si quieres aportar al canal de manera monetaria y voluntaria. De momento eso sería todo y conmigo será hasta la próxima. Un abrazo y dale por siempre escucharán. Y recuerden otra vez, sí vamos a pagar la deuda, aunque a muchos les joda.